Bueno, seguimos degustando esta lección. Nos quedan dos preguntas, la parte de preguntas y respuestas que atenderemos ahora. Seguramente va a ser más leída que comentada. Bueno, vamos a ver qué suscita esta joya, porque bueno, aquí nos va a hablar de cuando estuvo en el desierto, ya lo sabrás seguramente. Y también, pues bueno, pues de esa energía maravillosa, esa energía femenina de María, que también está ahí a nuestra disposición. Pues espero que estés disfrutando, jugando con estos ejercicios, que estés degustando esta práctica con esa, digamos, fe, con esa intención de gustarla, de experimentarlas, de simplemente involucrarte para ver, ¿no?, cómo es ese paisaje, entrar en ese sendero que, bueno, puede parecer raro, innecesario, ilógico, pero ya dijimos, ¿no? Vamos a dejar que la mente racional se dé un paseo por el parque y así nosotros pues vamos a ir sin que nadie nos moleste a indagar en estas prácticas, a atender esas ideas de permanecer en esa frase de no necesito hacer nada, de, bueno, pues de gustar también que esa creación que hemos elegido para que cada día mantengamos pues esa mirada amorosa que atiende eso que estamos haciendo y que dice que es muy bueno, que yo lo he creado, que es maravilloso, que es una creación mía y ahí la atiendo desde esa amorosidad que ya no interpreta, que ya no juzga, simplemente acoge como un regalo, ¿no?, como una hermosa flor. Y también pues ese ejercicio maravilloso de detenernos cada hora, un instante, para mirar, poner conciencia en eso que está ocurriendo. Y así, terminando esta segunda lección, completando un poco esos 30 días mínimos, pues aprovecho ahora para decirte que podemos seguir con esas prácticas, que no nos dice que las terminemos a los 30 días. Podemos seguirlas, seguramente ya sin esfuerzo, porque vamos descubriendo la energía que proporcionan, la claridad, el estado de ser, ¿verdad? Así que bueno, pues ahí está la propuesta, ahí está un poco esa invitación para seguir con ello, incluso con la propia lección 2, antes de pasar a la 3, pues si sientes que todavía necesitas estar más con ellas, con estas prácticas, con esta idea que nos propone, pues puedes estar el tiempo que quieras, hasta que realmente percibas que está integrada. Y entonces pasar a la 3. Aquí no hay prisa ninguna. Entramos en el espacio donde el tiempo empieza como a desfigurarse. Ya el reloj empieza como a ir más despacio, incluso a detenerse, y sin embargo tú sigues respirando, tú sigues estando consciente y todo se ralentiza. Lo importante es esa intención, ese deseo de despertar y de seguir indagando, profundizando en esta, digamos, como manera de habitar el mundo, pero desde ese otro lugar, ¿verdad?, que se empieza a abrir, se empieza como a manifestar en ti. Así que bueno, dicho esto, tú sabes dónde estás, tú sabes, y si no, ya
también sabes a quién preguntar. Ya puedes también, ante la duda, mirar dentro y decirle a ese confortador, a ver, ¿qué quieres que haga? Y ahí siempre hay una respuesta. Como decíamos, ante la pregunta, ¿no? ¿Cómo transitar ese abismo? Tenemos la respuesta. Siempre, cuando uno está disponible hacia ese despertar, la ayuda, es como instantánea y generosísima. Pues empezamos entonces a atender estas dos preguntas y sobre todo estas dos respuestas. Pregunta: ¿qué experimentaste cuando fuiste al desierto 40 días y 40 noches? ¿Cuál era el propósito de hacer ayuno? Querido amigo, primero, el propósito del ayuno era doble. El cuerpo es efectivamente un instrumento de comunicación. Recibe y transmite lo que podrías considerar señales. Y queremos enfatizar aquí, por tu bien, que el cuerpo recibe señales, así como también las transmite desde tu mente. Sin duda, además de la ropa, pues nuestra propia energía, nuestro ánimo, ¿verdad? Es lo que se transmite principalmente. En el transcurso de cualquier día normal estás habitando en una especie de campo vibratorio. Ese campo precisa que tú, dentro de cierta frontera, vivas de tal modo que puedas efectivamente comunicarte y relacionarte dentro de él. Por lo tanto, el cuerpo aprende a adaptarse al lugar donde estás, colocándolo, y a todo aquello para lo cual lo estés usando. Cuando el alma desea cambiar frecuencias vibratorias para poder recibir nuevas señales, es muy valioso preparar el cuerpo, desviándolo de sus patrones habituales. En la vida de la transformación veremos a partir de aquí cómo esas percepciones y esas comunicaciones se empiezan a hacer muy tangibles, pero desde otra frecuencia, que aun usando el cuerpo ya no estás desde la mente habitual, sino que estás ya desde esa conciencia que también forma parte de la mente. Es como la mente en mayúsculas. Por ejemplo, cada vez que comes una cierta comida y lo haces diariamente, día tras día, mes tras mes, el cuerpo se adapta a esa frecuencia vibratoria. Aprende a recibir la energía de esa sustancia, aprende a adaptarse a ella, a morar con esa sustancia y entonces utiliza la energía de esa sustancia y cuando te apartas de ella se crea un espacio. Hay un marco temporal, por así decirlo, en el cual el cuerpo ahora ya no está recibiendo las señales que le brinda esa sustancia y él crea, por así decirlo, una pausa. La inteligencia misma de la estructura celular del cuerpo hace una pausa. Y al detenerse puedes empezar a enviar nuevas señales a las células para que estén abiertas, receptivas, de tal modo que puedan sintonizarse a sí mismas a nuevas frecuencias que entonces podrán ser recibidas, aceptadas. La inteligencia misma de la estructura celular del cuerpo. ¿Te imaginas que el cuerpo tenga una inteligencia propia? Esa misma inteligencia que hace que todos los órganos estén ahí en funcionamiento y que tú seas el que usa el vehículo, pero como una entidad, digamos, aparte de él, que él puede seguir, digamos, en funcionamiento sin que tu mente esté ahí creyéndose que es como el mismo cuerpo, que si quitas a la mente, que el cuerpo sigue funcionando. Y no estoy hablando del cerebro, estoy hablando de la mente. Por lo tanto, se trata de una práctica muy común en las vías espirituales, ya que cuando el alma desea hacer más profundo su sentido de autoconsciencia, haciendo más profunda su conexión con Dios, o como quieras entenderlo,
Eso que se llama ayuno siempre ha sido de ayuda para facilitar un tal cambio, pues pone al cuerpo en descanso, lo saca de su rango normal de experiencia vibratoria, de un modo tal que pueda abrirse a sintonizar con nuevas frecuencias. Así pues, el ayuno tiene dicho propósito como medio de preparación. Bueno, sabemos que muchas corrientes, si no todas espirituales, corrientes espirituales y ya no tan espirituales, también empiezan a recomendar ese ayuno, ese cambio de alimentación y esa incluso alimentación escasa o nula durante días, incluso semanas. Y se produce en el cuerpo pues una especie de sanación natural. Una amiga mía que me propuso algún ayuno que luego hice y la verdad es que también viví esa experiencia. Pues después de 15 días, apenas tomando agua, con algún producto así, una melaza y un poquito de limón, pues de repente, digamos, la piel se le volvía como tan suave como un bebé. Y tenía ya, pues no sé, 40 y tantos años, ¿no? Y siendo enfermera, pues se hizo análisis de sangre antes y después del ayuno. Y el médico amigo suyo no se lo podía creer. Dice, ¿pero qué te ha pasado? Este análisis no es tuyo, no puede ser que esté todo tan perfecto, ¿no? Tan armónico. Yo también lo hice, lo he hecho como 3, 4 veces. A veces solo agua durante semana, 10 días, alguna vez 15 días. Y efectivamente, ahí hay vamos a decir, un reseteo celular. Y también hay una posibilidad de poner en valor lo que es la mente, lo que eres tú y lo que es el cuerpo. Empieza a haber ahí también una especie de consciencia. Empiezas a ver esos vínculos cuando tienes hambre o parece que tienes hambre, ver todos esos patrones automáticos de horarios que parece que ahora tienes que desayunar y luego tienes que comer y luego tienes que cenar. De repente cuando permites que eso no se dé, pues hay en esa mente una especie de chisporroteo de queja. Hay una sensación de hambre, pero es más mental que física. Empiezas a un poco a atender más observando el cuerpo. Incluso te puedes comunicar con él, le puedes preguntar. Y yo cuando lo hacía, él me decía, no, así estoy bien, gracias. Es como, no. Mantengamos ese ayuno. Un poquito de agua, por favor, ya está, es suficiente. Me viene bien para regenerar, para pausar el estómago, dejar que esté ahí todos los días intentando hacer esa alquimia con los alimentos. Sentía esa flora intestinal que empezaba un poco ya como a moverse, como en el fondo del mar, ¿no? Esas algas que empiezan ahí a mecerse en libertad. Mas, en segundo lugar, esto también afecta a la naturaleza de la propia mente, de la mente pensante que está enlazada con el cuerpo y con el campo vibratorio del ámbito físico. Mediante el proceso de ayuno, la mente también se vuelve más lenta, se hace más abierta, se crea una cierta espaciosidad en ella. ¿Y por qué es esto tan valioso? ¿Por qué es esto valioso? Porque el alma quiere empezar a enviar nuevas señales, descendiendo desde los niveles más profundos de la mente, a través de la mente pensante, hasta llegar a las células del cuerpo. Se facilita, como decíamos antes, esa conciencia álmica que pasa a través de la mente habitual y toca el cuerpo. El cuerpo siempre se alegra de que sea atendido por esa alma que empieza a despertar. El alma está pues tratando de volver a crear, de recrear sus percepciones, la estructura desde la cual tu yo más inferior, tu mente egoica, la que te lleva a lo largo del día, ha estado trabajando. Está tratando de cambiar esto. Así es que el ayuno no es solo una cuestión corporal, también afecta a los mecanismos cerebrales del pensamiento,
permitiendo que nuevas señales eléctricas envíen impulsos a través del cerebro y desciendan al cuerpo. Y por tanto, de igual modo, crea una espaciosidad de forma tal que puedan ser recibidas unas frecuencias nuevas. ¿Te imaginas el cuerpo siendo usado por el alma? Así ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Hay ahí algunos textos que nos hablan de esto, de cuerpos que no necesitan comer, no necesitan ni siquiera beber, que no necesitan abrigarse a temperaturas de menos 20 grados. Están resplandecientes cuando el alma los está usando. Sería comparable a una situación en la cual, por así decirlo, estuvieras viviendo en una casa donde tienes constantemente sonando una cierta música a un cierto volumen y donde entonces repentinamente decides que quizás sería bueno escuchar el sonido del canto de los pájaros tras la ventana. Así pues, vas a los mandos y bajas el volumen. Cambias el campo en el que estás teniendo la experiencia. Y así, a medida que el volumen baja, comienzas a escuchar ese fondo que siempre estuvo ahí, el de los pájaros cantando afuera. Y tu atención comienza a desplazarse desde el campo vibratorio de la música que has estado escuchando al campo vibratorio del canto de los pájaros. Y entonces llegan nuevas imágenes, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos a través del cuerpo. Vamos a decir que esa música pues es la narrativa de la mente habitual y que el canto de los pájaros, que siempre están ahí, pues es ese susurro, esas voces de los ángeles, del confortador, de Yeshua. Así pues, el ayuno sirve para ese propósito. En un nivel más profundo, considera pues el hecho de ayunar como una decisión deliberada que no tiene en realidad nada que ver en los niveles del sentido, del significado, con solo la comida. Es la decisión de interrumpir patrones que se han hecho habituales. Así es que ayunas de sonido, de pensamiento negativo, ayunas de tus tareas, de ir a la cama siempre a la misma hora o de levantarte siempre a la misma hora. Y esto lo haces un día, 2 días, una semana, un mes y 40 días y 40 noches. Cambias totalmente ciertos patrones, e igual que el efecto de liberar a tu cuerpo del uso habitual de ciertas sustancias crea un espacio en el cual puede tener lugar algo nuevo, el ayuno del simple marco temporal al que estás acostumbrado creará una espaciosidad en la mente y te volverás consciente de cosas que no sabías que estaban ocurriendo. Recibirás señales que no habías recibido antes. Y nos facilita salir de esa abducción, de esos movimientos diarios que hacemos inconscientes y que creemos que son necesarios. Ahí se genera un espacio y en ese espacio se oxigena esa inercia, se pausa ese patrón y entonces el ser, el alma, puede empezar a tomar aquí contacto, puede empezar a expresarse, a usar el cuerpo. Cuando vine por primera vez a hablar con mi querido amigo, Yayen, para comenzar a volver a cultivar nuestra capacidad comunicativa, le estuve visitando a menudo. Entonces, más tarde, le sugerí que siguiera la práctica de levantarse a las 3 en punto de la madrugada. No lo hacía normalmente a esa hora, y no obstante, al hacerlo, ayunó de su hábito normal, lo cual aumentó su sentido del discernimiento y creó o cultivó la capacidad en la estructura cerebral y en el sistema nervioso de poder sintonizar con esas frecuencias exclusivas que siempre están ahí, pero que a menudo se ven desplazadas porque aún estáis dormidos. En ese momento el resto de la gente a su alrededor todavía no se ha despertado,
y por lo tanto no estaba llenando el campo vibratorio con todo el ruido de millones de mentes funcionando activamente. Así es que este es el sentido más profundo del ayuno. Se trata de hacer las cosas de una nueva manera, ayunando de viejos hábitos, lo cual aumenta tu sentido del discernimiento, tu alerta ante lo que está presente. Alerta ante lo que está presente. Ayunar es algo extremadamente valioso y debería ser realizado por todo el mundo de vez en cuando. No hablamos aquí de un ayuno ocasional del cuerpo, sino de comenzar a reconsiderar todos los hábitos que tienes, incluso los que son positivos. Si vas a tu habitación a meditar a la misma hora cada día, entonces el cuerpo y la mente comienzan a anticipar lo que debe suceder mediante la experiencia aprendida y ya conocida. Entonces, ve a una hora diferente. Si estás acostumbrado a ciertas oraciones, prueba a veces con algunas diferentes. Si estás acostumbrado a ir con ciertos amigos regularmente, cambia eso un poco de vez en cuando. Si tienes la costumbre de hablar mucho, pásate un día en silencio. Comienza entonces a reconsiderar los hábitos que hayas cultivado, aquellos que sean más continuos, tanto que nunca piensas en ellos. Clave, ¿verdad? Ese automatismo en el que estamos. Y entonces tómate un tiempo para ayunar deliberadamente del hábito en cuestión. Si tienes el hábito de leer el periódico dominical, pásate un mes sin leer ningún periódico y observa cómo esto crea un cierto espacio donde poder comenzar no solo a percibir las cosas de una forma diferente, sino a recibir diferentes impulsos. Encontrarás que llegan nuevos pensamientos sobre cómo usar ese tiempo de forma diferente. Ayunar es un arte y uno que merece ser cultivado en ti mismo. Así que, pues podemos probarlo también. Esta es otra de las prácticas interesantes que se pueden sumar. Y no quiere decir que nos vaya como cargando más. Muy al contrario, nos va a ayudar muy diligentemente para que el resto de tareas maravillosas que propician nuestro despertar puedan ser más fáciles, más nutritivas, más disfrutonas. Ahora bien, ¿qué es lo que experimenté en el desierto durante 40 días y 40 noches? Miedo, frío, calor, aburrimiento, trajín mental, hambre, gozo, éxtasis, deleite, libertad, experiencias extracorpóreas, clarividencia, clariaudiencia, visitas de ángeles, visitas de criaturas que deberían haberme dejado bloqueado por el miedo, que podríais llamar serpientes, arañas. Queridos amigos, ese viaje te coloca en una posición donde ya no puedes distraerte de todas esas cosas que diariamente están discurriendo en tu conciencia. Se trata de un tiempo de purificación por no tener ninguna oportunidad de escapar y, así, tener que verdaderamente observarlo todo lo que está sucediendo en el campo de la conciencia propia. No puedes escapar. Yo en mi entorno cómodo, en esta zona de confort, que ahora puedo descubrir que estoy en un automatismo casi constante. Estoy escapado todo el tiempo, pero si me voy al desierto y tan lejos que volver sea más difícil que seguir avanzando o quedarme donde estoy, pues es un entorno que no me puedo escapar. Tiene también, me sugiere un poco la idea del Camino de Santiago,
cuando sales de un pueblo y el otro está a 25 kilómetros y entre uno y otro no hay nada, pues cuando estás ahí en medio del páramo, pues no puedes escapar. No puedes decir, bueno, ya me he cansado y bueno, pues lo dejo, ¿no? No lo puedes dejar porque no tienes que seguir caminando para llegar al siguiente pueblo. O puedes regresar al anterior si está más cercano, pero aún así tienes que seguir caminando. Hay ahora medios que facilitan llevándote la mochila, hay tramos del camino, pues que sí que tienes varios pueblos, tienes servicios, tienes incluso, pues bueno, medios de transporte que puedes llamarlos y te recogen donde estés. Pero hay otros tramos que no, que ahí estás en la montaña, que ahí estás alejado de toda civilización, y esos suelen ser los más interesantes siempre. Porque no hay vuelta atrás. Ahí estás. Es como vas a hacer el ayuno, pero bueno, en la nevera tienes ahí los alimentos, ¿no? Y entonces en algún momento vamos a decir que puedes pecar. Pero cuando no hay alimentos, no hay más remedio que seguir ahí, sin la comida. Aunque la mente al final pues se haya, digamos, adueñado de nuestra voluntad y haya dicho, no, ya se acabó esto, ¿no? Aunque claudiques, no puedes. De eso se trata también a veces en este camino. Surgieron en mí pensamientos de odio a Dios. Surgieron pensamientos de decidirme a ponerme al servicio de Satán y no de Dios. También de querer abandonar mis raíces, convirtiéndome en un rico mercader rodeado por lo que llamarías bailarinas. Y ten por seguro que cualquier pensamiento que te puedas imaginar, fuera positivo o negativo, estuvo simbolizado ahí por algo y tuvo que ser experimentado dentro de mí en ese periodo, incluso celularmente en el cuerpo. Tuve dudas de mí mismo, tuve ira. Todo ello surgió en su totalidad todo el campo de la conciencia humana en mí, en esos 40 días y 40 noches. Aquí yo hago tangible eso que nos dice muchas veces, que Él es como nosotros, que también fue como humano y vivió la experiencia humana. Y en la experiencia humana pues hay ira, hay cabreo, hay pues esas tentaciones, hay todo lo que yo puedo también experimentar. Y a veces en esa experimentación como que me cabreo, como diciendo, ¿cómo puede ser que, bueno, es parte de la humanidad que también tiene que manifestarse y expresarse? Y entonces me imagino a Yeshua también, pues como yo, con esa ira y con esas historias y con esas dudas. Y entonces el sentimiento de, bueno, si Él puede hacerlo, nosotros también. Si Él puso en valor ese reino interior, ese ser, esa alma, nosotros también. Me lo imagino ahí, con esas dudas, con ese cabreo, con esas caravanas de repente, ¿no?, de mercaderes que le ofrecían, vente con nosotros y vas a ser un rico mercader y mira, aquí están estas bailarinas para ti. Y me lo veo ahí, ¿no?, con la duda, oye, ¿y por qué no? Y luego ante esas serpientes, ¿no?, con miedo, a ver si me pican, y con el hambre y con el frío. Y me lo imagino ir trascendiendo como todo eso, eligiendo, con dudas, con mucha intensidad, incluso pues a lo mejor diciendo sí a los mercaderes y seguir con ellos 3 días y luego decir no y volverse, ¿no?, salir por la noche y abandonarles.
y ver a esas bailarinas, ¿no? Como seducido ante ellas. Qué interesante, ¿eh? Esto que nos comparte aquí. Así es que ese periodo fue por entero uno de ayuno, y ese fue el propósito de apartarme de toda comunicación, de todo el confort al que estaba acostumbrado. Estaba yo solo conmigo mismo, y al morar conmigo mismo entendí que nunca estuve solo. Los pensamientos negativos, como podrías llamarlos, tendieron a llegar cerca del quinto día y duraron hasta aproximadamente el día 20. Y entonces todo comenzó a cambiar a medida que comencé a darme cuenta de que podía desidentificarme de ellos. No tenía por qué juzgarlos. Podía notar el frío y simplemente aceptarlo. El cuerpo está frío. ¿Y qué? El cuerpo está hambriento. ¿Y qué? Deseo ir a ver a mis amigos y danzar y cantar. ¿Y qué? Me lo imagino en esos primeros 5 días como que estás ahí con el ánimo, venga, así y tal, y luego empiezan a venir todos esos pensamientos negativos que duran hasta el día 20, 15 días, 2 semanas con pensamientos negativos. Después de eso todo empezó a cambiar y que se dio cuenta de que podía desidentificarse de esos pensamientos y que no tenía por qué juzgarlos. O sea, aunque surja el pensamiento negativo, lo observo, pero no lo juzgo. Lo observo, pero no lo juzgo. Te empiezas a desidentificar de él. Ese pensamiento no soy yo. Ese pensamiento negativo no tengo que cambiarlo por uno positivo, creyéndome que yo soy ese pensamiento. Qué poderoso es esto, ¿verdad? Entonces, desde esa desidentificación, ver que el cuerpo está frío y estoy desidentificado de él. El cuerpo tiene hambre, estoy desidentificado de él. En la mente surgen pensamientos, yo ahora estaría con mis amigos, cantando, bailando, tomando vino, celebrando. Y lo observo, ese pensamiento, y digo, ¿y qué? No estoy en él, no soy él. Observaba cómo surgían las cosas y finalmente fue como si éstas se dieran cuenta de que ya no iban a poder establecer su hogar en mi mente. Y así desistieron. Aquí tenemos otra de las claves que ya nos empieza a compartir en esta vía del corazón, en estas 2 primeras lecciones. No se trata de cambiar esos pensamientos, no se trata de cambiar esa manera, esas nubes en el cielo, dejarlas pasar, sabiendo que yo no soy ellas, pero no querer cambiarle la estructura a la nube, no querer hacerlas blancas, algodonosas, brillantes, bonitas. No. Pasan. Hola. Adiós. Al igual que al ayunar físicamente el cuerpo al final está vacío y las estructuras celulares pueden comenzar a repararse y sanar en un nivel más profundo y el sistema nervioso puede descansar profundamente. De igual modo, mi mente comenzó a descansar y en ella fue creada una espaciosidad y desde el día 20 hasta aproximadamente el 25 pude sentir una transición a medida que mi conciencia comenzaba a soltar todo lo que había conocido del mundo. Y todo y todos se convirtieron en recuerdos lejanos. ¡Wow! Las células del cuerpo se empiezan a reparar cuando las dejas estar tranquilas
y no la tosigas ni con alimentos ni con pensamientos. Desde esa espaciosidad empiezas a mirar también pues esa identidad, y los recuerdos pues empiezan como a disolverse, porque desde esa como nueva identidad, que es la que somos realmente, pues las historias desde ese personaje pues como que no interesan mucho. Y noté cada vez más que estaba naciendo una luz, que estaba siendo encendida una luz dentro de mí. Se estaba creando una espaciosidad, y desde ahí comencé a conectar con niveles de conciencia que de hecho ya había experimentado antes, mas ahora tenía tiempo para realmente cultivar mi estancia en aquellas frecuencias en las cuales podía recibir comunicación de otros maestros de ámbitos no físicos. Podemos tener también a veces experiencias como chispazos, ¿verdad?, en alguna meditación, en algún instante de certidumbre, pero estamos rodeados, ¿no?, del ámbito habitual, y al final nos distraemos y volvemos otra vez a lo de siempre. Pero allí no hay, allí en el desierto, no hay manera de que ese hábito se continúe, ¿no? se haga manifiesto. Y entonces se tiene como todo el tiempo. Entonces cuando conectas puedes mantenerte ahí. No hay distracción. Ningún amigo llama a tu puerta para decirte de ir a bailar. No. Ningún alimento toma vida en la estantería y te dice cómeme. No están. No hay. Comencé a sentir el gran amor de Dios como nunca antes lo había sentido. Llegaba no solo como un pensamiento o una inspiración o un fugaz sentimiento, sino que llegó a inundarme, filtrándose, por así decirlo, y aquí hablo metafóricamente, por mi mente y a través de las células del cuerpo y del sistema nervioso corporal. Llegó a asentarse, por así decirlo, en todo mi ser. Era una profunda paz, la confianza perfecta, el reconocimiento de que no estaba solo, de que tenía todo lo que pudiera necesitar alguna vez, porque era uno con Dios. Así es que tuve muchos estados de bendición y de éxtasis, muchos estados que trascendían la identificación con el cuerpo y, repentinamente, fui transportado a otros ámbitos y a otros mundos. Comenzaron a emerger representaciones de lo que me quedaba de vida, y era como si surgieran a partir de todo ese barro que son los asuntos de la mente y todas esas cosas que, como tú, yo tenía que hacer para ocuparme de mis asuntos diarios. Nada de eso tenía ya la capacidad de perturbarme, y el propósito más profundo comenzó a revelarse por sí mismo. Me están entrando unas ganas de irme al desierto. Luego me arrepentiré 20 veces. Pero ahora mismo es como... Pero bueno, hay que acabar este vídeo antes. Por lo menos acabarlo, luego ya veremos. Y escuché la voz de mi padre en lo que sería más o menos el día 37. Y la voz llegó claramente desde mis alrededores y desde dentro de mí diciéndome: «Eres mi hijo amado, en quien me complazco». Y repentinamente me di cuenta y actualicé la verdad, que es verdad siempre. Dios me ama. No necesito hacer nada. Soy tal y como mi Padre me creó. El día 37. Yo me pregunto cuántas veces quiero también sentir esa voz
esa guía. Y no sé, los pocos segundos que me quedo esperándola, normalmente no llego al minuto. Día 37. Y cada día con sus 24 horas. Cada día, cada noche. ¿Cuál es mi grado de implicación con ese despertar? Y comenzaron a disolverse las opiniones del mundo en mi campo de discernimiento, mi campo de energía, como podrías llamarlo. Y comencé a estabilizarme plenamente en lo que podrías denominar un estado mental iluminado. Ya no me identifiqué más como el hijo de José, me identifiqué como el hijo de Dios. Así es que ahí tienes una sinopsis de lo que experimenté durante mi peregrinación y mi ayuno. Los 40 días y 40 noches, por cierto, eran una representación numerológica que fue muy importante para las escuelas de pensamiento en las que fui entrenado. Representan un tiempo de nacimiento, experiencia y desengaño. Es como un ciclo, 40 días y 40 noches, a ser considerado más como algo metafórico que literal. Y cuando regresé, todas las cosas se habían vuelto nuevas y diferentes. Yeshua ben Yosef había realmente viajado al desierto, mas quien regresaba era el Hijo de Dios. Por lo tanto, querido amigo, date permiso ocasionalmente para ayunar de los hábitos que hayas creado. Esta respuesta la he leído varias veces y cada vez que lo hago, ahí como que descubro algo nuevo. Algo más se asienta en mí. Pues aquí queda la invitación de darnos permiso para ayunar de vez en cuando, de una manera o de otra, y quién sabe si sentimos esa guía y de estar esos días en algún desierto, vamos a decir, cercano. Otras veces nos ha dicho, bueno, puedes estar 3 días y 3 noches en un bosque con un poquito de agua. Ahí ya se manifiesta una experiencia, vamos a decir, muy reveladora. Ahí la resistencia, ahí se explaya. Ahí se puede ya ver con esa experiencia de esos pocos días, pues algo de lo que nos está compartiendo. Te invito a que leas otra vez la respuesta en el texto que puedas tener del libro o en el audio y que la atiendas con mucha profundidad, que hagas pausas, que detengas la lectura o el audio y que sientas lo que nos está diciendo. Aquí también se pone muy de manifiesto, pues eso es lo que ya hemos compartido, ¿no? Que hay que atravesar los anillos de miedo, que hay que atreverse a caminar hacia ese lugar, cambiando esos hábitos que nos mantienen, que nos dicen que debemos de tener pues esa alimentación cada día y ese horario y ese paseo y esa meditación, ¿no? ¿Y qué tal si cambiarlo todo y ponerlo patas para arriba? Confiando en esa inteligencia corporal que sabe atenderse a sí misma, que la célula sabe regenerarse, sabe sanarse, sin que le hagamos nada. Que la mente también se pone de manifiesto, para que desde esa espaciosidad podamos
activar con más facilidad esa otra mirada que atiende incluso los propios pensamientos y ya no se identifica con ellos. Bueno, ahí está la propuesta y bueno, vamos a seguir con esta segunda pregunta, también importante, que le dice, por favor, háblanos sobre María y sobre los mensajes que recientemente están siendo publicados y que dicen que proceden de ella. ¿Realmente, querido amigo, quieres que te rellene volúmenes y más volúmenes? ¿Quieres tenerme horas hablando? Pues en verdad podría utilizar todo el tiempo del mundo para hablar del amor de aquella que fue conocida como mi madre y que sigue siendo siempre una íntima parte de mí, pues seguimos en perfecta comunicación, por supuesto. Ella, aquella, como alma, eligió permitir, eligió involucrarse en el drama de mi propia encarnación en el mundo. Ella fue, por tanto, colocada en la posición de sacar a la luz todo lo que no fuera amor dentro de sí misma y contemplar los propios hábitos de ser madre, trascendiéndolos para poder servir en un marco más amplio. En esa encarnación, ella perfeccionó su propio despertar, su propio compromiso con lo que está mucho más allá de cada conciencia individual. Ella vive siempre tal y como yo vivo, y ella nunca ha dejado de seguir la vía del corazón, esa vía que es perfeccionada cuando la conciencia reconoce que yo vivo, pero no yo, sino aquello que es la creación de mi Padre. La conciencia crística, ella sola, vive a través de mí. Y me encanta esta parte, todas, pero bueno, yo también siento que estoy en la vía del corazón, ¿no? Ya llevo 10 años o más, no importa. Y aunque he hecho la vía completa, pues es como, bueno, estoy haciendo la vía del corazón. Y ahí seguiré hasta que ese corazón despierte totalmente y se pueda manifestar tal como nos ha descrito ahora Yeshua en esa experiencia en el desierto. Ella es un ser extremadamente activo en eso que llamarías tu marco temporal actual. Está hablándole a muchos. Las apariciones que han sido registradas por lo que llamas la gran autoridad de la Iglesia, esas apariciones no son la mera imaginación de nadie. Y van a verse realmente en aumento. Los mensajes que ella está dando, o mejor deberíamos decir esto, las personas con las que ella intenta comunicarse, requieren que su mensaje sea dado de una manera que es algo diferente de la manera en que yo estoy formulando este mensaje, el que te estoy dando a través de este canal. ¿Y por qué? Porque el maestro sabio aprende el lenguaje del estudiante, el temperamento, el espacio de conciencia en el cual está, y, entonces, le habla en los términos que puedan ser entendidos mejor. Y así ella habla de los cambios en la tierra, habla del amor de Dios, habla un lenguaje que muchos no preferís, pero que otros sí. Y no obstante, existe todo un arte, toda una habilidad y un propósito, y su propósito es por completo el mismo que el mío. Cultivar en todos los que quieran escuchar el realineamiento de sus percepciones, para que puedan sanar su sentido de separación con respecto a Dios y regresar a la verdad del amor, al merecimiento y al poder y la gracia, para despertar en otros términos. O sea que también está ahí disponible para todos los que queramos escucharla. También es interesante que nos podamos dirigir a ella, ¿verdad? Hay muchos que se reivindican como canales suyos y que no lo son. Y si prestas atención a la vibración que sientes con los libros que leas, con los audios que escuches o con lo que sea que tengas, siempre reconocerás su presencia porque habrá una cierta suavidad, una cierta gentileza, una cierta cualidad de maternidad perfecta, por así decirlo,
por lo que te puedes sentir como si ya solo quisieras reposar tu cabeza sobre su pecho y disolverte en la bendición del amor. Siempre detectarás a aquellos que no están comunicando con ella, pero que querrían hacerte pensar que sí, por cierto tipo de constricción, por cierta sensación de energía egoica, de miedo al futuro. Mejor haz esto no va a suceder, no hay otro modo de evitarlo. Ese tipo de afirmaciones no proceden de ella en absoluto. Y realmente, tal y como hice entonces, amo profundamente a aquella y la contemplo como un ejemplo radiante de lo que la conciencia puede ser. Entonces, abiertos y disponibles para que también en nuestras oraciones, en nuestro tiempo de silencio, también dirijamos la atención hacia aquella, hacia esa alma amorosísima que, de alguna forma puede simbolizar esa energía femenina también poderosa, como madre, como sacerdotisa, que nos ama profundamente y que está presente y a disposición. Siempre acompañados, siempre atendidos. ¿Por qué temer? ¿Por qué sufrir? Mi ánimo para que revises estas respuestas, mi ánimo para que integres esta segunda lección y cuando sientas que ya está con ella, porque no se suelta, haciendo nuestros pues estas prácticas, esta experiencia, pues pasemos a la tercera. Pero sin soltar la segunda. No podemos olvidar esta sabiduría. No podemos pasar esa página y olvidarla. Tiene que integrarse, incluso hasta en las células del cuerpo. Por cierto que a él le chifla. Pues aquí lo dejamos entonces, en gratitud por ir juntos en este recorrido hacia el despertar, hacia Dios, de la mano de estos seres maravillosos que también pasaron por aquí y que, pues fueron como nosotros, lo siguen siendo, porque nosotros también somos almas, como ellos ahora, despiertas y ahí disponibles. Pues buena semana. Si decides empezar la lección 3, nos veremos el próximo día. Y si no la quieres empezar, pero quieres mirar el vídeo, pues también súper invitados. Aunque sigas en las prácticas de la 2 y la vuelvas a mirar, pero quieres darle una miradita a la 3, pues adelante. Aunque estés más involucrado en la dinámica de la 2, también puede ser otra forma. Todo esto siempre es pedir guía. Todo está ahí como una respuesta clara para cada uno. Porque para cada uno hay una respuesta, hay una guía. Es como ese idioma, ¿no? Nos adaptamos al idioma del estudiante. Y cada uno de nosotros somos un estudiante. Y muchas veces muy diferente. Esto no es lo mismo para todos. No, cada uno en su proceso. Y algunas veces pues no necesitaremos pasar a ninguna lección más, porque de repente ya habremos atendido con toda la profundidad y el despertar se habrá dado. Ya podemos cerrar la vía, no hace falta seguir recibiéndola más. Desde este formato de texto, de audio, de vídeo, estará integrada y la vivirás en cada respiración. Y serás ese representante
del amor de Dios en la tierra. Abrirás esa comunicación con estos hermanos, hermanas maravillosos, y con ellos pues seguirás por aquí al servicio de la luz. En cualquier momento se puede dar. Lo dicho, buena semana, nos vemos siguiente día. Chao.